En este episodio queremos hacer una remembranza de la moneda ecuatoriana. Sabemos que a partir del 9 de enero del 2000 empezó el reemplazo del sucre por el dólar durante la presidencia de Yamil Mahuad, a una tasa de cambio 25.000 sucres por dólar. El sucre estaría subdividido en 100 centavos, nombrada en honor al mariscal venezolano Antonio José de Sucre. Esta fue creada el 22 de marzo de 1884 y estuvo en vigor durante 116 años. Y aún después de este proceso de dolarización en el país, el Banco Central del Ecuador emitiría su propia moneda fraccionaria que la denominó como centavos de dólar Ecuador. La historia: el peso ecuatoriano fue renombrado a sucre el día 22 de marzo de 1884, ubicado en base al estándar de plata. El sucre fue definido en 22,5 gramos en plata fina, que esto equivaldría a 5 francos de la Unión Monetaria Latina. Monedas subestándar fueron retiradas entre 1887 y 1892. Solamente las monedas de estándar de alta calidad en plata permanecerían en circulación. Esta caída del precio internacional de la plata se aceleraría durante la década de 1890 y el día 3 de noviembre de 1898 el Ecuador cambiaría al patrón oro. Con el sucre definido como 732.224 miligramos de oro fino, equivaldría a 2 chelines de libra esterlina. Tal y como se aconteció a otras monedas, el sucre vino a ser inconvertible poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, por allá en 1914. La tasa de cambio mantuvo su descenso pese a las extensas medidas emitidas para evitarlo. Sería finalmente estabilizada durante 1926 y el 4 de marzo de 1927 el Ecuador adoptaría el estándar del intercambio en oro, como con el sucre, igual 300.933 miligramos de oro fino o 20 centavos de dólar, con una devaluación del 58,8%. El patrón intercambio oro fue suspendido el 8 de febrero de 1932. Estos controles de cambio fueron adoptados el 30 de abril y la tasa oficial sería fijada en 5,96 la compra por dólar estadounidense. Después de este precio de plata subiría más allá del valor nominal de la mayoría de monedas de plata en la década de 1930. El Ecuador embargó esta exportación de plata el día 17 de mayo de 1935 y esto fue seguido por numerosos ajustes al sistema de cambio de divisas, pese a lo que el sucre seguiría depreciándose. Los controles de divisas finalmente se levantarían en septiembre de 1937 y el tipo de cambio oficial en junio de 1940. Y así se volverían a imponer controles de cambio. El tipo de cambio oficial se convertiría en 14 en un 1942 y 13,5 en 1944. La paridad se registraría con el Fondo Monetario Internacional el 18 de diciembre de 1946 a 65.827 miligramos de oro fino, equivalente a 13,5 dólares estadounidenses. Pero no sería hasta 1947 que se adoptaría un sistema de tipos de cambios múltiples. El sucre, por solicitud el FMI, se devaluaría a 15 sucres por dólar en 1950, a 18 en 1961 y a 25 en 1970. El sucre mantendría un tipo de cambio relativamente estable contra el dólar estadounidense hasta 1983, cuando ésta se devaluó a 42 por dólar y se adoptaría una paridad móvil.
Esta depreciación cobraría impulso y el mercado libre lo haría llegar a más de 800 por dólar en 1990 y a casi 3.000 en 1995. El sucre perdería 67% de su valor de cambio de divisas durante 1999 y en una semana cayó en picada en un 17%, terminándolo en 25.000 sucres por dólar. Esto ocurrió el 7 de enero del 2000. El 9 de enero del 2000, el presidente Mawad había anunciado que el dólar sería nuestra moneda. Oficialmente, el dólar de los Estados Unidos se convertiría en moneda en curso legal en Ecuador el 13 de marzo del 2000 y el sucre dejaría de tener un curso legal el 9 de septiembre del 2000. El sucre fue canjeable en el Banco Central hasta el 8 de junio del 2001 a 25.000 sucres por dólar. ¿A qué se debe su nombre? El 25 de marzo de 1884, durante la presidencia de José María Plácido Caamaño, el Ecuador adoptaría el sucre como la unidad monetaria nacional. El decreto fue dictado por la Asamblea Constituyente reunida en Quito, y ahí el padre Julio Matovelle propuso el nombre del mariscal Sucre para denominarlo a la moneda del país. Lo hizo para rendir homenaje a uno de los próceres de las guerras independentistas de la región. El nombre se lo debemos al padre Julio María Matovelle. El sucre ecuatoriano tendría dos periodos reconocidos al sistema francés decimal desde el 1 de abril de 1884, cuando ésta se promulgaría el decreto mediante el cual se establecería un numerario nacional completo en plata y oro, de acuerdo a las características establecidas por el UML. Esta unidad monetaria de plata se llamaría sucre y se correspondería al peso fuerte de 5 francos franceses, mientras que la unidad monetaria de oro equivaldría a 10 sucres. Además, por si fuera poco, existirían fracciones centesimales elaboradas en níquel y plata, medio, 1, 2 y 5 centavos, medio, 1 y 2 décimos y medio sucre y sucre. Por allá, en 1917, se acuñaron monedas de 2,5 y 5 y 10 centavos. Después de esta Primera Guerra Mundial, en 1928 llegarían las primeras remesas de monedas a solicitud del recién creado Banco Central del Ecuador, de 1, 2,5, 5, 10 y 50 centavos, 1 y 2 sucres y cóndor, equivalente a 25 sucres. En 1937 se dictaría una nueva ley de monedas en la que por primera vez se establecería un cono monetario totalmente fiduciario, donde se acuñarían monedas con valores de entre 5, 10 y 20 y 50 centavos, 1, 2, 5 sucres. Estas dos últimas en plata, 1943 a 1944, y el níquel en 1973. Estas no fueron puestas en circulación, por lo que serían piezas muy rara de encontrarlas por los numismáticos. La ley de monedas en abril de 1937 establecería el tipo más duradero para el monetario ecuatoriano, ya que su vigencia se mantuviera de manera ininterrumpida hasta 1986. Hacia 1988, debido a la alta inflación de la devaluación del sucre, se acuñaron monedas entre 5, 10 y 20 y 50 sucres, junto con 50 centavos y un sucre, que prácticamente estas no circularon. Las últimas monedas de sucres en circular fueron de 100, 500 y 1000 sucres, acuñadas en 1995, y en 1996, en el año 2000, fueron reemplazadas por el centavo de dólar que conocemos hoy. Mira qué bonitas. Los primeros billetes denominados en sucres fueron emitidos por bancos privados. ¿Qué hizo el Banco Central del Ecuador?
Provisionalmente, esta expidió billetes de 80 centavos y 4 sucres entre los años 1885 y 1887 debido a un tipo de conversión de 5 pesos, que equivaldría a 4 sucres, para el anterior billete de este banco. Billetes regulares se emitirían hasta 1926 en valores de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 sucres. Los billetes de un sucre emitidos por el Banco Anglo-Ecuatoriano en 1885 y en 1886 y por el Banco de Quito en 1885. El Banco de la Unión emitió billetes entre 1887 y 1895 que denominaron entre 1, 5, 10, 20 y 100 sucres, mientras que el Banco Internacional emitiría billetes entre 1887 a 1894 en las denominaciones 1, 5, 10, 20, 100, 500 y 1000 sucres. El Banco Comercial y Agrícola, este otro banco, emitiría billetes entre 1895 y 1925 en valores de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 sucres. El Banco de Pichincha emitiría billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 sucres entre 1907 a 1924. El Banco de la SUAY expediría billetes de 1, 2, 5 y 10 sucres entre 1914 y 1924. La Compañía de Crédito Agrícola e Industrial expediría billetes de 2 y 10 sucres en 1921. Por último, el Banco de Descuento expediría billetes de 5 y 50 sucres en 1923 y 1924. Por allá en 1926 la Caja Central de Emisión y Amortización fue señalada para efectuar la transición de la moneda desde bancos privados a un banco central. Este mismo emitiría billetes entre 1926 y 1927 en valores de 1, 2, 5, 10 y 1000 sucres. Estas fueron reimpresiones de los billetes emitidos por los bancos privados. Los primeros billetes del Banco Central del Ecuador, Sociedad Anónima S.A., se emitieron en 1928 en denominaciones de 5, 10, 20, 50 y 100 sucres. Estos billetes tendrían una cláusula de amortización de oro. Por ejemplo, pagará al portador a la vista 5 sucres en oro o giros oro, promesas de pago al portador a la vista 5 sucres en oro o de cambio. La cláusula de oro se mantuvo en los billetes del Banco Central hasta 1939, cuando se modificó el texto a pagar al portador a la vista de 5 sucres. Otras denominaciones entre 500 y 1000 sucres fueron autorizadas en 1944. Más tarde, entre 1949 y 1950, el Banco Central presentaría nuevos billetes de un tamaño reducido, 157 por 68 milímetros, en denominaciones 5, 10, 20, 50 y 100 sucres. Y esta agregó la frase pagará al portador a la vista, dejando tan solo el literal contador, es decir, la denominación. Todos los billetes distribuidos desde 1928 habían sido impresos por la American Bank Note Company, pero Waterloo and Sons se hace ahora del contrato para la emisión de billetes de 5 y 50 sucres. Estas que fueron los primeros billetes del Ecuador en tener un hilo de seguridad. Al final de este decenio, 1950, Waterloo se abandonó en favor de Thomas de la Rue, que imprimiría billetes de 5, 20, 50 y 100 sucres, mientras que la American Bank Note seguiría imprimiendo billetes de 5, 10, 20 y 100 sucres. Estos billetes de ambas impresiones compartirían el mismo modelo básico, pero mientras la American Bank Note utilizaría placas collar como dispositivo de seguridad, la Rue utilizaría un hilo de metal.
Estos billetes pasarían por varias modificaciones y la tinta de seguridad fluorescente fue introducida alrededor de 1970. Un billete de 1000 sucres de pequeño tamaño sería finalmente puesto en circulación por allá en 1973, los de 1000. El siguiente cambio se produciría en 1975, cuando la parte trasera de todos los billetes circulantes fueron rediseñadas para mostrar el nuevo escudo de armas nacional. Un pequeño billete de 500 sucres aparecería también a finales de los años 70. A partir de 1984, el título Banco Central del Ecuador aparecería en los billetes, sin el texto Sociedad Anónima, y la marca de la imprenta ya no aparecería en los mismos. Cuando la inflación tomó impulso, se introducirían mayores denominaciones, las de 5.000 en 1987, 10.000 en 1988, 20.000 en 1995 y 50.000 en 1996.